Saludos muchachos. En esta oportunidad vamos a desarrollar una tienda en línea utilizando el IDE de desarrollo Android Studio y el lenguaje de programación Java. Va a ser una aplicación móvil nativa, el cual nos va a permitir entender un poco cómo funciona el almacenamiento en la nube, la persistencia online. Y para ello vamos a utilizar una herramienta que nos ofrece Google, que es bastante poderosa, que es Firebase, el cual pues nos pone a nuestra disposición una base de datos NoSQL en tiempo real y una API, una serie de APIs que nos va a permitir conectarnos fácilmente desde Android Studio y desde nuestra aplicación para acceder a todos los registros que tengamos en nuestra base de datos. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto en Android Studio. Para ello entonces vamos a decirle aquí iniciar proyecto de Android Studio. Vamos a escoger una entidad vacía, ya que pues no vamos a utilizar código autogenerado de Android Studio, nosotros mismos lo vamos a hacer. Vamos a ponerle un nombre a nuestra aplicación, en este caso le voy a poner tienda online. Es muy recomendable que los nombres de los proyectos empiecen en este caso en mayúscula. Vamos a definir el paquete, que va a ser básicamente lo que nos va a identificar nuestro proyecto tanto en la tienda de Google Store, pues de la Play Store, como con Firebase. En este caso, pues mi dominio aquí sería pues la universidad, la empresa, básicamente donde ustedes estén trabajando, punto el nombre del proyecto. En este caso todo tiene que ir en mayúsculas y no debe haber espacios. En el nombre como tal del proyecto, sí, pues sí es posible ponerle espacios, no hay ningún problema, pero no en el paquete no. Vamos a guardarlo pues donde ustedes básicamente quieran. En este caso voy a guardar aquí mi carpeta de proyectos de Android, y es importante que la carpeta, si el nombre tiene espacios, la carpeta no. Es decir, no debe tener ni caracteres especiales ni espacios. El lenguaje de programación que vamos a utilizar Java, más adelante de pronto actualizaremos utilizando versión Kotlin, pero por ahora vamos a trabajar con Java. Y el API mínima que vamos a trabajar para llegar al 85% de los dispositivos va a ser el API 21. Vamos a finalizar y él nos va a cargar, en este caso, todo nuestro proyecto. Vamos a esperar un momentico. Una vez ya terminado entonces de cargar nuestro proyecto, pues él nos crea por defecto nuestra actividad principal, Main Activity, y pues nos asocia directamente también nuestro layout a esa actividad, el cual pues podemos ver acá. Listo. Vamos a mover esto por acá. Aquí tenemos básicamente nuestro layout. Entonces la idea pues vamos a correr nuestro emulador para ver que esté esto funcionando correctamente. Para ello pues le damos en el play y pues él nos saca en este caso un emulador. Vamos a esperar un momentico que pues, el emulador arranque. Y ya una vez pues vemos que nos aparece tienda online, que es el nombre pues de nuestra aplicación, y nos aparece Hello World, que es básicamente el text view que tenemos acá. Entonces la idea de la aplicación pues va a tener como su principal pantalla, pues va a ser una pantalla donde va a tener una imagen, va a tener un campo de texto que donde va a poder escribir el usuario, pues el cliente en este caso de la tienda, va a poder escribir un código que pues vamos a tener almacenados en nuestra base de datos. El programa lo va a registrar, lo va a revisar, y si cumple o existe ese código, pues le va a permitir entrar para ver la lista de productos que tengo en la tienda. El cliente en este caso va a poder seleccionar uno de sus productos o uno de esos productos y agregarlos a lo que sería su carrito, el cual le va totalizando pues según el valor de cada producto que escogió
cuánto es. Básicamente esa es la aplicación, esa es la primera versión de la tienda. Obviamente se puede ir mejorando muchísimo más, pero con esto ya podemos tener una idea bastante clara de cómo se maneja la persistencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser entonces la estructura que básicamente les estaba comentando aquí en nuestro layout. Entonces vamos a eliminar esto. Va a ser bastante básico, es decir, voy a tener una imagen, por eso arrastro este image view. Él me pregunta aquí básicamente que quiero lanzarle. Por ahora pues vamos a poner un fondo cualquiera, una imagen cualquiera. Después vamos a actualizar esta imagen. Vamos a poner también entonces un text, una cajita de texto para que escriban, pero en este caso va a ser de tipo password. ¿Sí? Lo arrastramos y soltamos y pues vamos a tener un botón que pues es el que va a lanzar el evento de verificar si el usuario escribió o no escribió como tal. El por defecto ahora en Studio utiliza un constraint layout que es pues como una digamos como un lienzo en donde pues yo puedo escoger a través de restricciones cómo quiero que esté distribuida todos mis elementos. Y para eso pues me permite aquí con una interfaz bastante amigable definir cuál va a ser el espaciado o el margen que va a tener y el espacio que va a contener cada elemento. Entonces en este caso pues yo ya no necesito esta paletica, lo podemos hacer acá para que se vea un poquito más grande. Y en este caso pues voy a decir que quiero que la imagen esté pegada totalmente. Entonces le pongo aquí 0, que esté totalmente pegada. También quiero que en este caso me ocupe todo el espacio, tanto a la derecha como a la izquierda, por eso también le pongo 0 en este caso. Y le voy a decir que en el layout, en su tamaño, que no que se ajuste al contenido, sino que se extienda totalmente. Entonces, si se dan cuenta, él lo expande todo el espacio que él tenga. Lo alto, pues también se lo podría organizar acá directamente en píxeles. Aquí lo está haciendo es el tamaño de la imagen. Algo importante es que si se dan cuenta, pues si bien esta no es la imagen que vamos a utilizar, está centrada y hay unos espacios en blanco. Entonces yo le puedo perfectamente decir aquí en la parte del tipo de escalamiento de la imagen, vamos a decirle que se ajuste. Un center crop básicamente lo que hace es como recortar, estirar y recortar, ¿sí? Básicamente aumenta y recorta y pues vemos que aquí ya está asignando toda la información. De pronto quiero que sea un poquito más grande, entonces vamos a ponerle, o sea, vamos a poner unos 500 píxeles, es mucho, 500 es mucho, vamos a ponerle 300. Ahí queda un poquito más, todavía sigue siendo mucho, vamos a ponerle 200, vamos a dejarla así. Ahora, la cajita de texto, entonces vamos a hacer una restricción, el cual se relaciona directamente con la imagen. Vamos a decirle que esa cajita de texto esté separada 50 píxeles. No le puse el 50 píxeles, ahí está. Y vamos a poner el botón, bueno, igual vamos a decir que tanto no tenga márgenes tampoco ni a la derecha ni a la izquierda. Al ponerle esto, pues él básicamente se ajusta a su contenido y se centra. Y el botón, vamos a decirle que va a tener unos 100 respecto a el código, bueno, inclusive para que haya como una simetría. Vamos a ponerle también no 50, sino vamos a ponerle 100. Listo. Y el botón, pues vamos entonces lo mismo, que esté centradito, por eso le ponemos acá 0 y 0. Y ahí ya va a estar.
Si nosotros corremos nuestra aplicación nuevamente, pues ya ahora no nos va a aparecer estos elementos, sino ya pues nos aparecerá la imagen y ya nos aparecerá en este caso la estructura que tenemos. Ahí se dan cuenta la imagen que se ha escogido el background, ocupando todo el espacio y toda la información. Ahora, para personalizarlos, ¿sí? Nosotros entonces podríamos, por ejemplo, a esta cajita de texto que me aparece acá, pues, código de cliente, ¿sí? Y pues para eso tenemos aquí esta opción de hint como ayuda, el cual pues aquí yo podría ponerle código de cliente. Sin embargo, y pues obviamente me va a aparecer acá. Sin embargo, si se dan cuenta, me aparece a mí aquí una alerta que dice que esto debería estar, es como un recurso de stream. ¿Qué es eso? Básicamente en nuestra carpeta res, donde están pues todas las imágenes, nuestros layouts, etcétera. En la parte de values está la parte donde vamos a almacenar todos los string o todos nuestros textos estáticos. En este caso, si yo quiero ese tema, básicamente lo que yo tengo que hacer es crear un string, darle un nombre, asociarle un nombre, en este caso ayuda código, voy a llamar así, y vamos a ponerle aquí el texto que quiero que salga, este código de cliente. Acá puedo utilizar mayúsculas, caracteres especiales, básicamente lo que yo quiera. Y para referenciarlo, en vez de ponerlo acá, lo que haría entonces en este caso sería poner arroba y ahí me aparece el ayuda código cliente. ¿Listo? Esta es una muy buena práctica para trabajar, es uno cambiado. Lo mismo sería hacerlo con el texto del botón. Se dan cuenta aquí en text dice button, pero pues dice que debería ser es un recurso de string. También lo puedo hacer con un asistente. Básicamente todo en Android Studio se puede hacer con un asistente también. Aquí me aparecen los que yo tengo básicamente. Y puedo agregar un nuevo recurso, una nueva variable, con un asistente en donde pues, me ayuda aquí básicamente diciendo el nombre. Entonces aquí será botón ingresar y el recurso pues será texto ingresar. Básicamente es eso. Entonces ahí está. Él me lo asocia de una vez, botón ingresar, y si vemos en los recursos, pues ahí estará en mi stream. Entonces ya con eso nosotros lo vamos a poder gestionar. Vamos a cambiar un poquito esta imagen rápidamente. Vamos a cambiar aquí, vamos a buscar en Google, buscar algo muy sencillo, a buscar unos paisajes, unas imágenes en este caso. Vamos a escoger esta, realmente puede ser cualquiera. Ya voy a coger esta, vamos a guardarla, vamos a guardar la imagen, vamos a guardarla por acá, vamos a guardarla en aquí, proyecto tienda. Vamos a guardar, en este caso vamos a llamar paisaje. Listo, le damos a guardar y listo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer básicamente es acá, lo tenemos paisaje en una carpeta, vamos a copiarla, decir aquí copiar, copiar, y vamos a pegarla dentro de nuestra carpeta Drawable. Importante, muy importante que no tenga caracteres especiales, ¿sí? Que no tenga mayúsculas, todo en minúscula para que no nos genere ningún tipo de problema. Todas nuestras imágenes las vamos a estar ubicando aquí en esta carpeta, en Drawable. Ya ahora una vez la tenemos, podemos seleccionar esta que tenemos y en donde decimos acá en el atributo de
src, donde básicamente estamos poniendo la ruta, ya podemos poner aquí el paisaje y pues él nos lo ajusta directamente. Ya tenemos entonces una idea. Si nosotros actualizamos, vamos a ver que pues ya nuestra aplicación ya debe estar un poco más personalizada. Entonces, bueno, esa era la primera parte que nosotros íbamos básicamente a trabajar con el tema. Si yo quisiera que esto fuera de otro color, quisiera manejar esto, pues, en este caso Android Studio maneja lo que son 3 colores de material: un color oscuro, un color un poquito primario más claro y un color de acento. Eso lo podríamos cambiar fácilmente. Podemos ponerle aquí oscuro este colorcito, este es el primario, podemos ponerle este color y podemos ponerle este. Y de acento pues podemos dejarle inclusive ese mismo o ponerle un moradito. Bueno, básicamente eso. Básicamente aquí yo estoy definiendo cuál es la paleta de colores que va a tener mi aplicación. Android Studio nos recomienda que utilicemos 3 paletas de colores, pues 3 colores básicos: un color primario oscuro, un color primario un poquito más claro y un color de acentuado. ¿Qué es el color de acentuado? Este que aparece acá cuando nosotros seleccionamos. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos nuestra tienda online. Ahora, lo que vamos a hacer entonces es empezar a crear nuestra estructura para guardar la información. ¿Qué información vamos a necesitar o qué información vamos a trabajar? Vamos a trabajar con un cliente. Entonces, ese cliente, vamos a crear una clase para manejar la información de ese cliente. En este caso, este cliente pues va a tener unos atributos. Como vamos a estar conectados en una base de datos, en este caso en línea, es importante que tengamos un identificador. En este caso, y lo vamos a ver, en este caso la idea es que pues los IDs que maneja Firebase, que manejan esta base de datos, son string. ¿Listo? Y pues son autogenerados, digámoslo así. Entonces vamos a manejar para todas las instancias que nosotros necesitemos guardarlos en una base de datos obligatoriamente un string que va a ser pues el identificador de ese registro. Adicionalmente a esto vamos a ponerle también lo que él va a escribir, que ya va a ser su código. Vamos a pedirle también su nombre, ¿sí? Y vamos también vamos a poner un booleano, el cual me diga si el cliente es premium o no, es decir, si es un cliente especial. Básicamente es lo que nosotros vamos a hacer. Más adelante vamos a ver si vamos a poder incluir mucha más información. Es importante que nosotros tengamos un constructor para la generación de toda la información. Principalmente debe existir, y es obligatorio para que no dé ningún error, un constructor vacío para que podamos traernos los datos desde Firebase hasta Android Studio. Utilizando este modelo es necesario que exista un constructor vacío, y adicionalmente a esto vamos a crear un constructor pues básico, así bastante normal, el cual pues ahora sí va a tener, pues, nos va a recibir la información. Entonces nos va a recibir el ID, nos va a recibir el código, nos va a recibir el nombre. No vamos a pedirle nada más. Este tema de si es premium o no es premium, por ahora lo vamos a manejar el nombre. Ese tema si es premium o no es premium, nosotros lo vamos a manejar con una función o después directamente desde la base de datos en una segunda versión que ya tengamos la administración,
pues la vamos a controlar desde ahí. Pero al momento de crear un cliente, vamos a decir que por defecto, pues el ID es el que se le pasa. Por defecto, el código pues es el que se le asigna. Por defecto, el nombre pues es el que se le pasó al momento de construirlo, y por defecto no va a ser premium, es decir, el premium va a estar en falso por defecto. ¿Listo? Entonces, bien podríamos nosotros también crear unos getter y unos setter para no acceder directamente desde código. Inclusive esto lo puedo hacer automáticamente. Sin embargo, quiero que lo trabajemos primero así para entender claramente cómo se accede y cómo se utiliza este modelo. Entonces, esta es la información que va a manejar mi cliente. Todos los clientes que yo va a tener un ID, un código asociado que él va a conocer. El ID para él va a ser totalmente transparente, solo me sirve para asociarme a la base de datos, un nombre y si es premium o no es premium. Adicionalmente al cliente, también la tienda pues va a manejar unos productos. Entonces voy a crear una nueva clase de Java que va a ser el de producto. Esta clase va a ser exactamente igual que la otra. Vamos a tener, como va a estar en línea también, vamos a tener entonces un ID. Vamos a tener un nombre para el producto como tal. Vamos a tener una descripción para el producto y vamos a tener un precio. ¿Listo? Precio. Esa es la información básica que va a tener un producto. Un producto puede ser un portátil, un producto puede ser una pantalla, un producto puede ser un mouse, etcétera, etcétera. ¿Listo? Recuerden, siempre si vamos a trabajar con Firebase, si queremos traer la información, necesitamos obligatoriamente tener un constructor vacío. Esto es obligación, porque si no nos va a dar error al momento de traer la información. Y pues bueno, vamos a crear también nuestro constructor. Ya lo hicimos a mano, digamos así, la última vez. Ahora vamos a hacerlo automáticamente. Yo le doy clic derecho, en este caso le doy aquí generar, le digo que quiero generar un constructor, selecciono los elementos que quiero generar, le doy OK y él automáticamente pues me crea lo mismo que hubiera escrito, pues si hubiera escrito yo, ¿no? Lo mismo vamos a poder hacer con los getter y los setter, pero por ahora quiero que trabajemos directamente. No es una muy buena práctica, pero para empezar, para hacer el ejercicio, entendiendo bien toda la información, sí lo vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, estas estructuras que nosotros quedamos acá, que nosotros estamos manejando, es lo que nos va a permitir a nosotros definir la base, pues toda la información, capturar toda la información y trabajarla en la tienda. ¿Listo? Bueno, vamos entonces, ya que tenemos nuestros modelos, tenemos nuestra actividad, nuestra vista, ¿sí? Entonces, vamos entonces ahora a nuestro proyecto. En este caso vamos a Firebase, a crear nuestra base de datos. Vamos aquí a Firebase y vamos a irnos a consola. Es importante que ustedes estén logueados con una cuenta de Gmail para poder acceder, en este caso, a este proyecto o a esta información. Aquí básicamente vamos a decirle agregar un proyecto y pues yo le puedo poner realmente el nombre que quiera. Yo le voy a poner, en este caso, le voy a poner tienda online. ¿Listo? Tienda online, así se va a llamar mi proyecto. Él permite máximo 5, a mí ya me faltan 2, pues de forma gratuita para esta cuenta.
Vamos a decirle el nombre, él nos va a poner un identificador, le damos continuar. Me pregunta si quiero aplicar Google Analytics, en este caso no quiero hacerlo, solamente quiero que se cree mi proyecto. Es importante que la cuenta que nosotros estamos utilizando sea una cuenta personal o una cuenta institucional que tenga convenio con Google. Si es cuenta es institucional y no tiene habilitado el convenio con el trabajo de Google, pues posiblemente este paso les va a fallar. Si les falla, es mejor que trabajen con su cuenta personal. Vamos a decirle aquí continuar y aquí ya tenemos nuestra tienda online y tenemos nuestro proyecto como tal para trabajar. Ahora, lo que vamos a hacer entonces es, pues, primero agregar Firebase a nuestra aplicación. Esto lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer a través de Android Studio de una forma bastante sencilla, yéndonos a la opción de Tools, donde dice aquí Firebase, y él nos abre un asistente en donde nosotros podemos configurar todas las características como tal que tiene en este caso Firebase. Inclusive tiene un método de autenticación bastante bueno, cual pues no vamos a utilizar, sino vamos a crear nosotros nuestro propio sistema, digámoslo así, a través del código del cliente. Si nosotros vamos a trabajar en este caso una base de datos en tiempo real, que es lo que vamos a utilizar, podemos revisar cómo en este caso con el asistente podemos conectarnos a Firebase, agregar a las librerías o los elementos que necesitamos y nos da inclusive una forma, nos muestra cómo se debe conectar. Esto lo podríamos hacer aquí fácilmente dando el clic, clic, clic y ya lo hace automáticamente por nosotros. Por eso voy a hacerlo a mano primero, para que ustedes pues vean todo el proceso. Entonces, lo primero que hay que hacer pues es crear nuestra aplicación y después de terminar este Firebase, en este caso nuestro proyecto, ¿a dónde lo vamos a conectar? En este caso vamos a conectarlo con Android. Lo primero que me pide es que registremos el nombre del paquete de la aplicación. ¿Sí? Entonces ya nosotros tenemos ese nombre, lo podemos sacar de varias partes, lo podemos sacar del manifiesto de Android directamente, ¿sí? Donde está aquí el paquete, es este, o también lo podemos sacar de Gradle directamente. Yo lo voy a sacar de acá. Es importante que ustedes pongan tal cual información. Le pueden poner si quieren un sobrenombre, yo le voy a poner aquí tienda online. Y listo, vamos a registrar la aplicación. Esto lo que hace básicamente pues es generarnos un archivo de configuración el cual tenemos que descargar, ¿sí? Tenemos que descargar y ponerlo dentro de la carpeta app de nuestro proyecto. Entonces vamos a descargarlo. Vamos a descargar el archivito y vamos a pegarlo dentro de app-build. El archivo que nos descarga, nosotros podemos ver, es este google service.json. Este archivo tiene toda la información como tal de la relación de nuestra base de datos, nuestro proyecto en Firebase y nuestra base, nuestro proyecto de Android. Entonces hay que ponerlo dentro de la carpeta app, lo vamos a pegar acá, el nombre tal cual, Google Service JSON dentro de la carpeta app y listo. Aquí está básicamente toda la información del dominio, la identificación, cómo nos van a encontrar, etcétera, etcétera. Ese es el proceso que hay que hacer, que no lo haría a mano el asistente en este caso. Ahora, si volvemos acá y ya decimos que lo agregamos, vamos con siguiente, entonces decimos que hay que agregar entonces al SDK de Firebase a nuestro Gradle, que es básicamente nuestro manejador de dependencias de nuestro proyecto. Entonces debemos verificar que estén tanto en el build.gradle principal del proyecto, en la aplicación, sino el proyecto, pues el proyecto como tal, aparezcan las dependencias de los repositorios de Google y aparezca el class pack de Google Service, en este caso con la versión.
le voy a decir copiar y voy a verificar en mi archivo Gradle si en el del proyecto que esté. Entonces si vemos está el de Google, pero no está el Classpack de Google Service, por eso lo agrega directamente. Y ahora entonces lo que nosotros vamos a hacer es a nuestro de aplicación como tal debemos agregarle la dependencia, en este caso de Google Service. Listo, vamos a agregarlo acá, Google Service. Esto ya es en este Gradle al final, después de todas las dependencias. Entonces vamos a poner aquí que apliquen como tal de Google Service y le decimos sincronizar. Eso nos va a permitir configurar el SDK, poder decirle que este proyecto va a trabajar con el SDK de Firebase. Básicamente con eso ya nosotros tendríamos configurado ese proyecto. Ahora ya si decimos siguiente, entonces ya aquí dice pues básicamente le da la línea de introducción, básicamente ya está agregado Firebase para nuestra aplicación. Ya podemos ir nuevamente aquí a la consola y ya tenemos, se dan cuenta aquí, tienda online seleccionado. Ahora, lo que nosotros vamos a trabajar es con una base de datos. Tenemos dos opciones para trabajar con bases de datos. Tenemos el Firestone, que es una de las actualizaciones, una base de datos también en tiempo real, que de pronto me permite hacer unas consultas un poco más avanzadas, pero el alcance como tal de la aplicación que nosotros necesitamos, vamos a utilizar a base de datos en tiempo real, real time, por eso la vamos a crear acá. Nos dice en principio que si queremos comenzar en modo bloqueado o modo de prueba, vamos a utilizar modo de prueba en este caso para que cualquier persona pueda acceder. Sin embargo, toda esta información, nosotros no tengamos ningún problema para poder acceder, pero toda esta información la vamos a gestionar, digámoslo así, o la vamos a poder cambiar en cualquier momento. Ya con esto, pues tenemos entonces una URL, el cual nos va a apuntar directamente a nuestra base de datos Firebase, que será esta base de datos en tiempo real, que es la que vamos a utilizar. ¿Listo? Básicamente acá con esto nosotros podemos mirar aquí nuestra documentación, que es algo que nos falta todavía, que es que si yo empiezo a utilizar, en este caso voy a utilizar real time, ¿sí? Para Android en este caso. Si yo miro mi documentación, la configuración para Android, necesito agregar en las dependencias adicionalmente mi Firebase. ¿Listo? Esta partecita, voy a copiar este link y voy a agregar esa dependencia, ¿sí? Voy a agregar esa dependencia en mi las dependencias de mi Gradle están donde acá hicimos la parte de plugin y vamos a sincronizar. Ya con eso ahora sí tenemos toda la exposición y toda la disponibilidad para poder trabajar con Firebase en nuestra aplicación. Algo que podemos ver o que podemos revisar es cómo va a trabajar esto. Básicamente lo que va a generarse son como referencias. Esta es toda nuestra base de datos, es una base de datos NoSQL, NoSQL. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer pues, es crear dos referencias, por decirlo de alguna forma. Vamos a crear la referencia de clientes, donde nosotros vamos a tener, por ejemplo, un identificador de un cliente. Esto lo va a generar automáticamente. Pues voy a poner aquí un valor cualquiera. Y aquí vamos a tener las características que le dijimos al modelo que íbamos a tener. Entonces el ID, que pues básicamente es este mismo que nosotros pusimos acá. Vamos a tener el código, ¿sí? Que le podemos poner, no sé, C001 para hacerlo algo básico. Digamos que el nombre
vamos a ponerle Juan, y la otra parte que es, si es premium, que vamos a decirle que es falso. Es decir, esto nos permite a nosotros en la base de datos agregar un registro en parte de clientes. Si yo quisiera otro cliente, pues sencillamente registraría otra información. Aquí lo estamos haciendo utilizando pues este asistente de Firebase, pero pues la idea es que lo vamos a ir controlando y lo vamos a ir gestionando a través de nuestra aplicación. La estructura que yo pongo aquí es básicamente la misma estructura que yo establecí acá. Un ID, un código, un nombre y si es premium. Eso es lo que tengo acá. Un código. Acá tenemos un código, un ID, un nombre y si es premium también. Y para la parte de productos va a ser exactamente lo mismo. Entonces aquí, por ejemplo, entonces vamos a tener productos. Esa va a ser mi referencia. Vamos a tener una identificación. También él la va a poner automáticamente, pero pues por ahora nosotros la vamos a poner. Yo voy a poner aquí una P, 1, 2, 3 y voy a poner acá esto. Va a aparecer cualquier valor, no importa, pero sí la información, pues el ID que va a ser el identificador, otra vez P. Vamos a tener un nombre para ese producto. Vamos a ponerle aquí portátil. Vamos a ponerle una descripción. Entonces, un portátil. ¿Sí? Gamer. Vamos a ponerle un precio. Digamos que esto está en unos, o sea, en los $1000. Y vamos a decirle agregar. Entonces aquí tenemos dos registros que están utilizando en este caso la misma información que nosotros definimos en nuestros modelos, ¿sí? ID, nombre, descripción y precio. Aquí es donde nosotros vamos a tener toda la información y eso es lo que vamos a poder consultar y es lo que vamos a poder trabajar. Siempre nuestras referencias van a tener un identificador para cada elemento que nosotros necesitemos. Cada referencia va a tener un elemento único, ¿sí? No va a ser repetido, siempre va a ser un elemento único. Pero bueno, la idea, ¿cuál es? La idea es que nosotros, en algún momento, nuestros clientes van a seleccionar los productos que quieren. Es decir, que un cliente va a poder seleccionar muchos productos. Puede que yo tenga 3 productos, pero el cliente solo me seleccione uno o me seleccione 2. Entonces, vamos nosotros para gestionar esa información, lo recomendable y lo que recomienda en su momento en la documentación Firebase para trabajar este tipo de comportamientos, que sería una relación uno a muchos en este caso, es que dentro del registro del cliente creemos una propiedad o un atributo que en este caso yo voy a llamar carrito. Yo lo puedo llamar realmente como yo quiera, no importa, en donde nosotros vamos a tener como registrado los productos que tiene ese o que ha seleccionado el cliente. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí el ID, en este caso, y el valor es lo de menos. El valor dicen que no importa. En la documentación podemos encontrarlo como true, como un booleano, o podemos ponerle un texto, podemos ponerle... Lo importante es que no sea nulo, porque si es nulo, pues no existe básicamente. Entonces aquí, por ejemplo, diciéndole true, dándole agregar, básicamente aquí yo le estoy diciendo, y lo que voy a entender acá es que en esta propiedad de carrito de este cliente, él escogió este producto, el cual vamos a relacionar más adelante con código para que sepamos y saquemos toda la información de estos datos. Este true, como les digo, no importa, no interesa tanto
en esa parte como tal. Pero pues necesitamos como que simular o como procesar esta información también en nuestro modelo, el cual no lo teníamos. Entonces vamos a hacer ese paso. En nuestro cliente vamos a crear un nuevo atributo que es el que me va a permitir a mí controlar, digámoslo así, qué productos son los que ha seleccionado para su carrito. Entonces, para eso y para simular directamente este comportamiento que tenemos acá, que son básicamente atributos que van a estar asociados, vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo. Vamos a decirle que este va a utilizar un tipo de dato que es el HashMap, el cual me va a definir el string, que va a ser en este caso esta identificación, o me va a guardar esta información, y el otro que va a ser el valor, que en este caso pues lo voy a manejar como booleano. Podrían ponerle string o podrían ponerle básicamente como ustedes quieran. Lo importante acá es que no puedo utilizar tipos de datos nativos, sino debo utilizar tipos de datos de objetos. De esa manera, entonces, nosotros lo que vamos a decirles es que esto se va a llamar carrito y que por defecto, cuando se crea el cliente no le va a pedir el carrito, sino esto se va a crear por defecto. Yo voy a decirle que esto es que me lo inicie básicamente como un objeto vacío. ¿Listo? De esa forma, entonces nosotros estamos creando la estructura ya similar a lo que nosotros vamos a tener en Firebase. ¿Por qué HashMap? ¿Por qué utilizo este HashMap? Básicamente para poder relacionar, es la forma como recomiendan que relacionemos y que pueda ser totalmente incremental sin ningún problema y podamos consultar la información mucho más fácil. Los registros que tenemos tanto de los productos que ha seleccionado el cliente. ¿Listo? Es para simular básicamente este proceso. Listo. Ya una vez hecho esto, ya una vez nosotros tenemos esta información, entonces lo que vamos a hacer pues ya es conectarnos pues con la base de datos. Vamos a crear primero que vamos a hacer es vamos a crear unos clientes y vamos a asignarlos a la base de datos. No vamos a hacer la interfaz como tal para crear un cliente, sino lo vamos a hacer por código. Directamente lo vamos a hacer por código. Entonces, en nuestra actividad principal, vamos a crear por defecto, vamos a crear un nuevo cliente. Ya tengo ahí a Juan. Voy a crear ahora entonces María, ese es el nombre que le doy. Le digo new, en este caso cliente, y él me pide pues la información que yo necesito. Entonces me pide un ID. Vamos a ponerle por ahora, vamos a ponerle 2345. Listo, es un ID. Me pide un código, el CC02. Me pide un nombre, o decirle que es María, y no me pide nada más. Entonces aquí yo estoy creando básicamente mi actividad principal, que es la que se lanza cuando yo estoy apenas arranco la aplicación. Estoy creando un cliente y lo que vamos a hacer es que quiero que ese cliente me lo registre en la base de datos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es bastante sencillo. Podemos mirar en la documentación. Aquí básicamente cómo nosotros hacemos operaciones de escritura. Lo que tenemos que hacer es llamar una instancia de Firebase Database.
podemos crearlo y es una buena práctica crearlo como una variable global, en este caso Firebase Database. Lo puedo llamar como yo quiera, o sea, yo puedo llamar mi base, ¿sí? Como yo quiera llamarlo, realmente no importa. Y lo que hacemos entonces en este caso es decirle que mi base va a ser igual, así tal cual como dice la documentación, a Firebase Database Get Instance. Aquí podemos decirle Firebase Database.get Instance. Él me va a traer una instancia de lo que nosotros ya configuramos como nuestra base de datos. Y lo que tenemos que hacer es traer una referencia. En este caso, la referencia aquí se llama MyRef. También lo podemos trabajar de esa manera o podemos trabajar de diferentes formas. Vamos a crear entonces aquí un files database reference. En este caso, un database reference que puedo llamar como yo quiera, puedo llamar mi referencia. Yo lo puedo llamar como quiera realmente, inclusive aquí pongo mi base. Lo importante es que nosotros determinemos en este caso esta referencia, utilizar mi base, entonces que diga exactamente que diga que él va a tomar una referencia. Si nosotros no le ponemos, aquí nosotros en la referencia podríamos ponerle clientes, entre comillas, y él se va a parar acá y me va a trabajar solo este espacio, o podría ponerle productos y me va a trabajar solo en este espacio. Pero en este caso, pues nosotros lo que hacemos al ponerlo vacío, al dejarlo aquí vacío, es que nos tome todo el árbol, todo completo. ¿Listo? Ahora, ya lo que yo debo hacer es, ya que tengo esa configuración, digámoslo así, con mi cliente, básicamente, es que ya yo le diga acá, por ejemplo, que esa referencia, ¿sí? Entonces vamos a irnos a un nodo hijo, que en este caso aquí yo le digo que es clientes. Le digo que me cree en este caso, que se ubique en un hijo, que en este caso sería el ID que se le definió a María, y le digo que me setee o me setee en este caso el valor del objeto de cliente. ¿Sí? Básicamente con estas líneas le estoy diciendo, tráigame una instancia de la base de datos, en este caso de Firebase, ubíquese en una referencia específica, en este caso no me estoy ubicando en una referencia específica, sino me estoy ubicando en el árbol. Aquí perfectamente puedo haberle puesto usuarios clientes y quitar esta parte, porque me referenciaría directamente a los clientes. También lo podría hacer. Y acá le estoy diciendo créeme un nodo o créeme un hijo con el ID en su momento de María, que fue que le puse 2345 POU, y que le guarde en este caso el valor del cliente, la información que tenemos acá, el C02 María. Entonces, si nosotros corremos la aplicación en este momento, y aquí lo que vamos a hacer es para que veamos cómo se actualiza la información, en este caso en tiempo real, vamos a poner acá nuestro emulador y le voy a decir que aquí que arranque nuevamente la aplicación, y vamos a ver que cuando arranca la aplicación nosotros va a empezar a
correr nuevamente como toda la aplicación. Apenas arranque, él me debería, en este caso, cuando ya compile y ya vuelvo a montar, él me debería crear, damos cuenta automáticamente, aquí apareció, me debería crear un nuevo registro con el valor que yo le puse, 2345POU, con el código que yo establecí, con el nombre de María y con que el premio en este caso pues es falso. Toda la información, no tiene carrito, pero sí tiene toda la información que nosotros tenemos acá registrada. Si nos damos cuenta, nos está creando automáticamente esa información. ¿Listo? Esa información. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a consultar el código que tenemos básicamente acá, o que vamos a dar el código. Vamos a darle a ingresar, vamos a consultar la información que está en nuestra base de datos y vamos a verificar si ese código existe. Si no existe, debe mostrar un mensaje, en este caso de error, que diga cliente no existe, pero si sí existe, pues se debe ir a otra actividad, a otra vista en mi aplicación. ¿Listo? Ya estamos viendo que apenas ingresa, él me está creando automáticamente a María. Es importante que yo diga en este caso que el código es único, porque él va a utilizar ese código, esa referencia, ese ID, lo va a utilizar automáticamente para poder referenciar, para poder actualizar ese valor como tal. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí en este caso es que vamos a capturar ese listado de clientes. Nosotros podemos traernos ese listado de clientes creando aquí un arreglo, en este caso de modelo clientes. ¿Sí? Entonces voy a llamar acá listado de clientes, ¿sí? Un arreglo e inicializándolo directamente como lista de clientes igual a new clientes y poniéndole un valor, por ejemplo 4. Esto me va a permitir a mí crear 4 clientes o tener almacenados 4 clientes en las diferentes posiciones que yo tengo. Y pues ese es el funcionamiento del arreglo. Sin embargo, esto me restringe un poco porque primero me restringe a solamente 4 clientes y segundo me restringe a que para cada cliente yo tengo que indicarle una posición específica en el arreglo. Entonces tendría que estar controlando en qué momento lo estoy insertando y en qué momento estoy básicamente trabajando con eso. Para ahorrarnos eso y para trabajar mucho mejor, de una forma mucho más ordenada, mucho más profesional, no vamos a utilizar un arreglo per se como tal de clientes, sino vamos a utilizar una clase que se llama en este caso ArrayList, el cual me permite hacer o crear un arreglo con muchas más capacidades. ¿Cómo le digo que sea en este caso solamente o que voy a guardar clientes? Pues abro en este caso mayor o menor y le digo que voy a registrar, en este caso, tipos de clientes. Este ArrayList básicamente me permite a mí agregar elementos a este arreglo sin necesidad o sin importar en la posición que él se encuentre, ni tampoco el tamaño como tal que él tenga. Entonces esto me da mucha más funcionalidad para poder trabajarlo sin ningún inconveniente. Y en este caso lo inicializo diciéndole que voy a crear una nueva instancia, un ArrayList. Esto me va a permitir entonces tener una estructura, una variable que voy a poder ir agregando sin ningún inconveniente, sin ningún problema a toda mi información. Entonces la idea es que en este elemento
vamos a ir guardando todos los clientes que vamos a traer de nuestra base de datos. En este caso tenemos 2 clientes. Ya como lo creamos, ya podemos comentar esta información, ya no la vamos a necesitar, más adelante posiblemente la utilizaremos para ello. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a traernos la información. ¿Listo? Vamos a traer la información. ¿Y cómo nos traemos la información? Bueno, si miramos la documentación como tal, aquí para realizar operaciones de lectura, básicamente lo que nosotros hacemos es utilizar la referencia de la base de datos, o sea, la referencia que habíamos hecho, y agregarle un escuchador, un método que va a estar escuchando cuando cambia la información dentro de esa referencia, la información que yo estoy referenciando en ese punto. Si en algún momento cambia, entonces él va a tener 2 métodos por defecto por dentro, como tal. Uno que es que se va a ejecutar cuando la información cambie y otro cuando hay alguna clase de problema y no se puede leer el valor. Sin embargo, esto se llama inicialmente para que nosotros podamos traernos la información de nuestros registros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar aquí mi referencia. Vamos a decirle en este caso que quiero ubicarme en los clientes. Quiero ver o quiero traerme la información de los clientes. Y aquí lo que vamos a hacer entonces es decirle .addValueEventListener, tal cual como nosotros estamos viendo aquí en la documentación, y vamos a pasarle en este caso una interfaz que es el escuchador que tiene el ValueEventListener, que tiene cuando cambian los datos y cuando hubo algún tipo de error. Acá lo que nosotros vamos a recibir en este caso en un objeto de tipo DataSnapshot va a ser la información que tiene en este caso el cliente, digámoslo así. Lo que nosotros entonces vamos a hacer es que si vamos a verificar, ¿sí? En este caso, si lo que llega tiene, que es el data snapshot, ¿sí? Existe, ¿sí? o tiene hijos, básicamente, ¿sí? Entonces lo que estamos diciéndole es si tiene registros, en últimas, estamos diciéndole acá. Básicamente estamos diciendo si los datos que trajimos, que son los datos que estamos trayendo de acá, estos datos de clientes, si tiene registros, es decir, si tiene, acá tiene 2 registros, entonces, si tiene uno de esos registros. Si no tuviera nada, pues entonces ahí ese if no se ejecutaría. ¿Listo? Tengo esas dos. Entonces, en el caso de que sí lo tenga, en el caso de que tenga los registros, entonces lo que nosotros vamos a hacer es primero verificar que la lista esté vacía. Entonces la vamos a borrar por defecto. En un principio vamos a borrar esa lista de clientes que nosotros tenemos, y después lo que vamos a hacer es vamos a recorrer todo esos datos, teniéndole los hijos. En este caso vamos a recorrer todos esos datos que nosotros establecimos, y los vamos a guardar, o bueno, esto lo va a guardar. Cada dato que él va a recorrer es de tipo igual data snapshot, que van a ser, lo vamos a llamar mi cliente. Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá básicamente es recorrer todos los hijos
que tenga, en este caso, la información que él me trajo, y cada vuelta que haga la vamos a guardar en un objeto de tipo data snapshot en este caso. Entonces acá nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a, en nuestra lista de clientes, vamos a guardar con el add, vamos a guardar un cliente. Ese cliente es este cliente, ¿sí? Vamos a decirle que esto va a ser igual a que me obtenga los valores. ¿Y qué tipo de valores quiero que me obtenga? Quiero que me obtenga unos valores con el formato de cliente. Aquí lo hice de una sola vez. Vamos a partir un poquito más esta parte para que lo entendamos un poquito mejor. Básicamente lo que yo le estoy diciendo acá, yo le estoy mostrando acá, es que vamos a crear un cliente. Voy a llamar aquí un cliente. Va a ser igual a el cliente que traje acá con los datos. Vamos a llamarlo aquí más bien para que no nos confundamos. Vamos a llamarlo dato. Entonces, este dato que llegó, o este ítem como tal que llegó de los hijos. Entonces, ¿cuáles son los hijos? Los hijos son estos dos. ¿Y cuál es el dato que llegaría? Pues entonces lo que llegaría sería toda esta información. Toda esta información es la que llegaría como tal. Entonces lo que yo le digo es, ok, tráigame ese valor, captúreme ese valor, pero lo quiero formateado, lo quiero que esté formateado según yo tengo establecido como clase, como mi clase cliente, la información como tal que yo tengo, ¿sí? La información que yo tengo, la estructura que yo tengo definida en mi clase de cliente. Eso es lo que yo estoy haciendo básicamente ahí. Y entonces ya una vez está eso en la lista, agrégueme ese cliente que yo tengo acá. Sí, si ustedes se dan cuenta, pues yo lo había hecho en un solo paso, pero pues aquí ya lo partí en dos. Atrapo la información del cliente, procesándola y diciéndole que quiero que tenga la estructura de la clase del cliente que yo tengo, y ya una vez tengo asignado ese cliente, pues lo asigno a mi lista, y así sucesivamente por todos los que yo tenga. De esa manera, entonces, nosotros lo que vamos a hacer, o lo que vamos a trabajar, que vamos a realizar, es que él me va a guardar en este arreglo, este array list del listado de clientes, toda la información de los clientes que yo tenga registrado en mi base de datos. En este caso, 2. ¿Sí? Podemos verificar que efectivamente está trayendo la información y está agregando los datos, imprimiendo algún atributo de la clase cliente utilizando un TOAS aquí en este proceso. Vamos, por ejemplo, vamos a decirle acá, después de que lo agregué, vamos a decirle, vamos a utilizar un TOAS. Voy a crear el contexto, vamos a decirle que esto es de la main activity this. El texto que quiero que salga es cliente dos puntos, y vamos a concatenarle un cliente punto nombre, por ejemplo, que muestre el nombre del cliente, y vamos a decirle que va a tener una duración larga,
y que se muestre. Básicamente entonces lo que yo estoy haciendo aquí es que le estoy diciendo que va a mostrar un mensaje en donde me va a aparecer cliente, el nombre del cliente que yo traje de la base de datos, y ya. Esto se va a ejecutar apenas arranque la aplicación. Vamos a revisar si no tenemos algún problema, si no tenemos algún error. Si nos damos cuenta, aparece cliente María, aparece cliente Juan, ¿sí? Entonces podemos verificar que efectivamente él está trayendo la información, él está trayéndome la información de los datos que yo tengo, ¿sí? Está trayendo básicamente la información de los datos que yo tengo. Entonces, ya una vez nosotros tenemos los datos, pues tenemos la información capturada de la base de datos, vamos a trabajar con nuestra interfaz. En este caso, vamos a trabajar que cuando le demos clic a este botón, nos atrape la información que se escribió en el código y valide si existe o no existe ese dato. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear los elementos que queremos, digamos, trabajar o manipular desde la llave. Entonces vamos a necesitar un edit test que básicamente va a ser, yo lo llamo edit test. Entonces vamos a llamarlo código, este código y un botón. En este caso el botón ctn y va a ser ingresar. Entonces yo necesito crear objetos, en este caso instancias, de los elementos que quiero manipular desde la interfaz de la llave. Sin embargo, necesito asociar esos elementos a las interfaces. ¿Eso cómo lo hago? Lo hago definiéndole un ID a cada elemento. Por ejemplo, a este edit test voy a ponerle el mismo nombre, edit. No tiene que llamarse igual, pero me gusta ponerle exactamente el mismo nombre para que se pueda utilizar o se pueda trabajar de manera mucho más entendible, mucho más, se pueda encontrar la información, se pueda relacionar mucho mejor. Entonces el atributo ID de los elementos los voy a identificar. Si me sale una ventanita de que quiero actualizar referencias, esto sale es porque pues, ya estaban asociadas las constraints, las restricciones a un ID específico. Y pues como le cambié el ID me dice si quiero actualizarlo. Entonces yo le digo que sí y ya no hay ningún problema. Entonces esta cajita de texto se llama edit código y este botón se llama btn ingresar. Entonces, acá tengo los objetos. La idea es que estos objetos se relacionen con esa información que yo tengo. ¿Eso cómo lo hago? Directamente voy a escribir el código y voy a utilizar una función de mi actividad, clase actividad, que es findViewById, que me va a permitir encontrar un elemento y asociarlo utilizando su ID. Para llegar al ID voy a utilizar R, que es una clase que me permite relacionar en este caso todos los elementos que tengo aquí dentro de mi carpeta res. En este caso necesito el ID y aquí me aparecen todos los IDs que yo tengo registrados. Entonces en este caso para eso le puse el mismo nombre, para buscarlo y encontrarlo muy fácil. Con esta línea ya estoy asociando la información, el dato, el elemento, lo estoy asociando a este, y lo mismo hago con el botón. Entonces le digo aquí btn ingresar. De esta forma entonces ya aquí tengo asociado este objeto a este elemento. ¿Listo? Ya básicamente tengo esa información asociada. Entonces lo que quiero hacer es que todo este proceso, cuando yo le dé clic al botón,
me haga el cálculo o me revise básicamente si el cliente existe o no existe. Entonces, para eso, pues voy a agregarle un escuchador, una propiedad en este caso que es el setOnClickListener. Voy a agregarle esa propiedad, un escuchador del elemento o del evento click. Básicamente toda la programación en Android se basa en eventos que yo voy desarrollando. Y a ese setOnClickListener le voy a pasar una interfaz que va a ser onClickListener, que tiene un método que es el que se ejecuta cuando yo le haga clic a ese botón. Cuando yo le haga clic al botón, voy a traer, a guardar en una variable, la voy a llamar código, la información que se digitó acá, en esta cajita. Entonces, eso ya lo tengo identificado, que es el código, lo tengo identificado, y voy a utilizar un método que tiene ese elemento, que es el getText, que me permite traer el texto que esté escrito en ese momento. Le voy a decir .toString para que él me lo convierta a string. En esta parte ya entonces en el código voy a tener escrito lo que básicamente lo que la persona digitó. Si yo pongo un TOAS aquí en esta parte, pues básicamente cada vez que yo le dé clic a ese botón, él me va a traer, entonces va a traer la información que pues necesito. Listo, entonces lo que vamos a hacer ahora, pues ya que tenemos ese botón, es verificar si existe en algún momento entre todo mi listado de clientes. Entonces para eso voy a hacer un for que me va a recibir un cliente de el listado, la lista de clientes que yo tengo. Esta lista de clientes, acuérdense que esta lista fue la que yo traje y armé, es mi array list, ¿sí? Es mi array list que al consultarlo a la base de datos llené con todos los clientes que yo tengo en mi base de datos. Es decir, aquí yo tengo en este momento todos los clientes que yo tengo en mi base de datos. Lo voy a recorrer y voy a asociar o voy a capturar en cada vuelta por cada elemento una instancia de ese cliente en ese momento. Entonces lo que voy a preguntar acá es que si el código que escribí es igual, ignorando mayúsculas, a el código del cliente en ese momento, entonces pues vamos a mandar un mensajito. Voy a poner aquí un mensaje, ya esto después vamos a irnos a una actividad diferente. Entonces voy a ponerle correcto y lo mismo voy a decirle que quiero que se demore un poquito, pues un término más o menos largo y show. Listo. Solamente si es igual. No le voy a poner aquí el else, sino porque entonces si tengo 5 clientes y no se cumple en la primera, sino en la 4, me va a mostrar o me mostraría que 3 veces el cliente no existe. Entonces para solucionar esto voy a crear una variable aquí temporal, que sea booleana, que va a ser, la va a llamar correcto, se puede llamar el nombre que quieran, por defecto va a ser falsa. Y cuando ingresa, cuando son iguales, entonces ese correcto cambia a verdadera. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer acá, después de salirme del for, es preguntar si correctos es falsa. Si correcto es falsa, entonces vamos a mostrar otra vez un TOAS. Vamos a por ahora trabajar todo con TOAS. En donde dice, o que diga un mensaje, cliente no existe. Básicamente eso. Entonces ya tenemos toda la funcionalidad básica que necesitamos. Entonces él apenas ingresa, apenas empieza, me trae toda y me llena toda la información
mi arreglo de lista de clientes de todo lo que yo tengo registrado. Todas no lo necesito. Y me va a llenar básicamente ese array list. Ya cuando entonces yo le dé clic al botón, va a consultar ese array list, va a capturar la información que le digité y me va a decir si es correcto o no. Acá efectivamente me dice que eso se puede simplificar poniéndole este simbolito de negación a correcto y quitando ese false. Es básicamente lo mismo. Era una ayuda que me estaba diciendo directamente el Android Studio. Entonces vamos a ver si funciona. Nosotros miramos acá. Aquí podríamos hacer básicamente cualquier cosa, cualquier elemento que nosotros queremos, sigue saliendo la información. Si yo no le doy nada, me aparece aquí cliente no existe, porque es vacío, pero no va a ser igual a lo que tenga en el código. Vamos a darle C002, que es el código que le dimos a María. Le damos a ingresar, me parece correcto, quiere decir que entró acá, encontró, inclusive vamos a mostrarle correcto. Vamos a mostrar el nombre del cliente, entonces vamos a decirle mi cliente.nombre para que me aparezca pues el nombre como tal, que es lo que me está trayendo de la base de datos de Firebase en este caso. Entonces vamos a mirar nuevamente, damos acumulador, aquí aparece CC02, yo no le he escrito en ningún momento María, sin embargo aquí aparece correcto María. Y se supone que si yo le doy CC01 debería aparecerme correcto Juan. Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, están funcionando los dos accesos a la base de datos que nosotros tenemos. Si tuviera otro elemento acá, pues entonces directamente lo voy a poder agregar. Yo lo puedo agregar acá directamente, inclusive lo vamos a hacer acá. Vamos a ponerle no sé, 3, 4, 5, 6. Vamos a ponerle ahí este valor él lo va a generar automáticamente, ya vamos a verlo. Vamos a ponerle entonces el ID, que es el mismo valor. Vamos a ponerle un nombre. El orden aquí realmente no importa, lo José. Vamos a ponerle el código. El código entonces va a ser CC03. Y vamos a ponerle premium también en falso. Entonces ahí están los valores básicamente que tenemos, el ID, el código, el nombre, está listo. Ya lo agregamos como un nuevo elemento y aquí sin recargar ni nada de eso, si yo le digo CC03, en este caso le digo ingresar, me aparece correcto José. ¿Sí? Es decir, ya agregué otro elemento y ya lo tengo listo. Básicamente aquí, eso lo vamos a hacer más adelante, se haga a través de una interfaz para registro de clientes. Pero por ahora lo podemos trabajar desde acá con las opciones que yo necesito. No es necesario hacerlas ahí a mano, ustedes se dieron cuenta, yo creé a María utilizando estas líneas, creé la instancia sencillamente y le dije que me lo agregara a la referencia, le puse el identificador que quería y el valor como tal y ya eso me crea a María. Listo. Entonces con esto ya nosotros tenemos nuestra identificación y ya ahora lo que debemos hacer es irnos a la página o a una nueva página donde vamos a mostrar el listado de productos. Es decir, que ya no se muestre sencillamente correcto, sino que me envíe la información o me envíe a otra página. No me quede acá, sino que me vaya para otra página. Entonces, acá para eso lo que vamos a hacer es crear una nueva actividad. Darle clic derecho New Activity, va a seguir siendo actividad vacía, no depender de código autogenerado del IDE.
Vamos a ponerle productos activity. Listo, ahí me va a crear entonces un layout que se va a llamar activity productos. Y pues el paquete, en este caso, pues tienda online, va a ser Java y listo. Entonces, él nos crea entonces nuestra actividad, productos activity, nos crea un layout que va a ser activity productos, acá, que nosotros pues ya ahora sí podemos ver aquí en los componentes de perdón, la paleta, no tanto, tenemos la paleta para agregar los elementos que nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner acá un text view que diga bienvenido, otro text view que diga el nombre de la persona que se registra. Vamos a poner un botón para que me muestre el carrito de compras, lo que yo tengo en el carrito de compras. Y voy a mostrar con un list view, en este caso, el listado de los productos que tengo registrados yo en mi base de datos, a los que hay en la tienda, los productos que hay, no los que ha escogido el usuario, sino los productos que hay. Esos son los elementos que yo quiero que tenga mi layout de productos. Entonces, vamos a ponerle sus respectivas constraints. Por ejemplo, quiero que esté centrado y que esté separado 10 píxeles. No, 10 es como muy poquito, vamos a 20 píxeles, ¿sí? Sigue siendo inclusive muy poquito, pongámosle 50 queda como mejor, listo. Vamos a ponerle pues le puedo aumentar el tamaño también un poquito, pero pues voy a jugar básicamente con la apariencia aquí del texto, que son básicamente algunas plantillas que ya existen para eso. Voy a ponerle large, es más grande. Ahí está. Le puedo cambiar el color, le puedo poner, realmente puedo jugar con esto todo lo que yo quiera. Le voy a poner un texto que va a ser bienvenidos. Voy a hacer desde acá, desde un recurso. Entonces, bienvenida. Entonces voy a poner aquí bienvenido o bienvenida. Voy a poner aquí con una arroba. Básicamente eso es lo que me va a mostrar. Y necesito pues identificar entonces ahora los otros elementos. Lo voy a poner, vamos a ponerlo también unos 50 píxeles separadito. Lo mismo, que esté centrado, que esté aquí centrado. Vamos a ponerle también un tamaño, un texto, en este caso hablo de medio, que se vea un poquito más grande. Yo le puedo cambiar esta información mucho más. El botón, el texto que quiero que tenga el botón, agregarle un nuevo recurso aquí también. Voy a poner acá ver carrito, así se va a llamar, y aquí ver carrito. Ese va a ser el valor, está ver carrito. Vamos a seguir con la simetría, vamos con 50. Vamos aquí, más o menos, que sea 0, 0 y 0, para que quede más o menos centrado. Y algo que vamos a hacer, que no me está ajustando el elemento como quería.
no me está relacionando en este caso la información. Ya lo primero relacionado un poquito. Aquí está dinámico, pero yo quiero que va a estar relacionado con el texto no dinámico. Dice constraint button to top off y end to start off. Entonces casi no estoy mal, que lo pongamos la relación. Este no lo quiero poner. Listo. Entonces ahora sí. Vamos a ver acá. Ahora sí. Y acá vamos a poner que esté relacionado con el carrito. Con el carrito, acá vamos a ponerle que esté ahí centradita. Y listo. Bueno, básicamente acá entonces nosotros tenemos ya la relación. Esto no hay nada. Entonces aquí 50, acá 50, este carrito aquí hay unas restricciones que no me las está tomando tan bien. Vamos a quitarlas. Ok, es que se estaba relacionando, era con... Bueno, otra vez, fin, asociamos a constraint top to bottom, 50. Y ahora sí, vamos a relacionarlo. Ahora sí ya nos quedó bien. Listo, entonces aquí ya tenemos la información, el carrito y el elemento también. Entonces ahí ya tenemos todo. Lo que queremos hacer entonces es identificar los datos que van a cambiar. Inclusive aquí quiero que este botón tenga un tamaño que se ajuste a todo el contenido, es decir, sea grandote. Y aquí ya con eso podemos ver carrito. Tenemos nuestra lista, inclusive esta lista vamos a pegarnos al botón. Y vamos a decirle en su tamaño, lo alto, que se ajuste al contenido de todo lo que hay. ¿Listo? Él se va a ajustar al contenido y ahí está todo el espacio. Entonces ahí ya tengo mi interfaz. La idea es que aquí voy a mostrar todos mis listados, toda mi información. Y aquí pues la información del nombre del usuario. Entonces aquí vamos a identificarlo con TextView, TV, nombre. Esto vamos a identificarlo como el btn carrito. Y esto vamos a identificarlo como un ListView productos. Listo, entonces
Ahí básicamente ya yo tengo la información de pues de toda la interfaz como tal que yo quiero. La idea entonces es que yo vaya para allá. ¿Cómo hago eso? Bueno, eso lo hago a través de una intención. Es decir, después de que nosotros estamos mostrando correcto y todo eso ya no lo vamos a mostrar, sino que lo que vamos a hacer es definir un intent. Una intención va a tener un nombre como yo le quiera poner, realmente no importa. Y este intent pues va a tener para navegación, en este caso vamos a tener la página en donde me encuentro en ese momento, la actividad en donde me encuentro, pues le digo activity this, como mi contexto, y la página a la que me quiero ir, que en este caso va a ser productosactivity.class, la clase donde quiero estar. Con eso estoy definiendo mi intención, y lo que nosotros vamos a hacer entonces es iniciar o arrancar esa intención. Por eso le decimos que arranque una actividad, lance una actividad que me define esa intención. Siempre que queramos navegar, siempre lo vamos a hacer a través de intent. Navegar entre actividades lo vamos a hacer a través de intent. De esta forma, si nosotros actualizamos la información acá, ya en tienda online, si cuando actualiza toda la información, actualiza acá, yo le pongo el código 002, un código que exista, le doy a ingresar, él me va a lanzar, en este caso a bienvenido. Esto no lo hemos organizado todavía, pero aparece el botón de ver carrito y aquí me va a aparecer el listado de los productos que yo tengo establecidos. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer entonces para decirle qué es? Pues vamos a pasarle un parámetro. Para pasar parámetros entre actividades, datos, yo lo que utilizo es un put extra. El método put extra del objeto intención me permite a mí definir un valor o un nombre de ese parámetro. En este caso lo voy a llamar cliente. Ese es el nombre que le voy a pasar, y le voy a pasar como parámetro, le voy a pasar el ID de mi cliente. Le voy a pasar el ID de mi cliente. Es decir, que cuando le haga clic al botón voy a pasarle el ID del cliente que tiene ese código. Ya con esa información, entonces en mi actividad, mi otra actividad, la voy a atrapar, esa información, y voy a mostrar o voy a utilizarlo para cargar los datos del cliente que yo necesito, básicamente. Entonces vamos a hacer eso para terminar esta parte. Primero en mi actividad de productos agrego los text view, que en este caso va a ser el text view que me permita ver el nombre del cliente, y el botón son los elementos de mi layout, btn carrito, y el list view lb productos. Listo. También voy a tener un objeto tipo cliente que lo voy a llamar mi cliente para no perder la costumbre, que es el que voy a asignarle los datos o la información del ID que está llegando. Entonces, ¿cómo atrapo ese ID? Bueno, primero lo que debo hacer es crear una variable, en este caso string, en donde nosotros lo que vamos a hacer es atrapar, en este caso, el ID. ¿Cómo atrapo el ID? Atrapo la intención, que es la que está llegando. Atrapo en su momento los valores extra, porque llegan, en este caso, los valores que le estoy pasando como parámetro. Voy a atrapar en este caso un string, porque lo que le pasé fue un string, y le digo el nombre del parámetro que le puse. ¿Cuál fue ese nombre? Si nosotros miramos, el nombre que le puse fue cliente. Extra le puse cliente. Entonces acá
Vamos a poner cliente. De esta forma, entonces aquí en el ID voy a tener atrapada la información, voy a tener ahí almacenada la información de ese cliente. Ya entonces ahora lo que debo hacer entonces es volver a llamar mi base de datos, ya que tengo el ID, entonces traerme la información de ese cliente que tiene ese ID y ya pues mostrar la información como yo desee. ¿Cómo hacemos eso? Pues igual que hicimos con esta primera actividad, necesitamos nuestra base de datos, y nuestra referencia, ¿sí? Necesitamos inicializar esa base de datos y esa referencia. Entonces mi referencia, mi base de datos va a ser igual a Firebase Get Instance, igualito que como le hemos hecho, y mi referencia en este caso va a ser igual a mi base de datos .getReference. Eso lo vamos a seguir utilizando, lo vamos a seguir aplicando para toda la parte de escribir información y traer información de nuestra base de datos. También, para que no se nos olvide, pues vamos a ubicarlos o asociar los elementos de las vistas que teníamos. Entonces r.id. El nombre y el otro que es el del botón btn carrito. Vamos a asignarlos, a identificarlos, btn carrito, y por último el listado, el de productos con la información de listo. Entonces aquí estamos identificando los elementos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer entonces es pues, traernos la información que hay en nuestra base de datos de este cliente. Entonces para ello vamos a utilizar la referencia, el hijo como tal que vamos a traer en este caso pues va a ser clientes, que es como se llama mi referencia en la base de datos, y además ahí voy a traer un valor en específico que en este caso pues va a ser ese ID que yo traje. A ese elemento entonces ya le voy a decir que me cargue escuchador de valores y el dato que me va a traer en este caso pues lo voy a guardar en el cliente. Mi cliente va a ser igual a el dato que llega, en este caso .getValue. ¿Por qué no le digo children? Porque ya lo que quiero es todo el valor del cliente y le digo que eso me lo va a formatear, va a tener el formato de clase. En este punto, entonces ya toda la información del cliente que esté relacionado con el ID que yo le estoy pasando, ya lo voy a tener ahí. Ya lo voy a tener ahí almacenado, ya lo voy a tener ahí puesto. Entonces ya lo único que me quedaría de pronto sería hacerle que el nombre sea igual con el atributo sectest a el nombre del cliente. De esa forma pues ya va a aparecer la información. Lo mismo podemos hacer con información del carrito, lo mismo podemos hacer con todos estos datos. Aquí me está dando error para este partido. Aquí podríamos preguntar si él tiene carrito, y si tiene carrito pues que ponga el número de los elementos del carrito que tiene. Aquí podemos básicamente preguntar que si el cliente carrito es diferente
de nulo, es decir, hay datos. Una más. Si hay datos, entonces, por ejemplo, que al botón, el texto que le ponga sea lo que tiene lo que pusimos en ese texto. Para eso vamos a utilizar un string string. Aquí lo llamamos fue ver carrito. O sea, ese texto, aquí lo que estamos poniéndole es el texto que le definimos por defecto al botón. Pero además del texto, vamos a ponerle entre paréntesis vamos a poner entre paréntesis el tamaño de los elementos que tengo en mi carrito. Es decir, si tengo un elemento almacenado en mi carrito, pues que me muestre uno. Si tengo dos elementos, pues que me muestre dos, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí es lo que estamos haciendo. Si no, si es nulo, entonces digamos que solamente me muestre, o que solamente el texto sea lo que tenía por defecto antes el carrito. Listo. Entonces, vamos a mirar si esto efectivamente funciona, si esto efectivamente está sirviendo. ¿Qué debe pasar? Lo que debe pasar, es con lo que vamos a finalizar hasta acá, lo que debe pasar es que cuando yo pida un cliente y este cliente, por ejemplo, pongo CS02 que es María, según lo que nosotros vemos, le voy acá a ingresar, me debe aparecer el nombre de María. Es decir, estoy pasándole el dato desde la intención, estoy buscando en mi base de datos la información que él tiene y él directamente pues me está mostrando los datos. ¿Qué fue lo que hicimos con lo del carrito? Bueno, lo del carrito, ¿cómo funciona? El carrito es que, por ejemplo, si yo escribo el código de Juan, que tiene un producto en el carrito, haciendo la prueba, se dan cuenta, me aparece que hay un producto precisamente en el carrito. ¿Listo? Ya con eso, entonces nosotros tenemos ajustado y estamos configurando información que nosotros tenemos acá en nuestra base de datos, consultando la información del carrito también directamente. Y ya pues lo que nos queda entonces empezar a trabajar o empezar a desarrollar, pues es que nos aparezcan acá los productos que tenemos registrados. En este caso solo tenemos uno, nos debería aparecer ese producto que tenemos registrado. Vamos a hacerlo. Para esto lo que vamos a hacer es que vamos a crear lo mismo que hicimos con nuestra lista de clientes. Vamos a crear un array list pero en este caso va a ser de producto. Lo voy a llamar lista producto. ¿Sí? Y voy a crear un array adapter, que es el que me va a estar gestionando toda la información de la lista que yo voy a visualizar. ¿Sí? Este array adapter va a tener también igual, va a tener productos, lo voy a llamar adaptador. Listo. Entonces los creo como variables globales en este caso. Y lo que voy a hacer entonces es crear otra referencia que me vaya a agregar la información de la lista de productos
que nosotros tenemos, igual que como hicimos con clientes pasada, es decir, damos la referencia, llamo en este caso el child, que en este caso sería productos, y aquí le voy a poner el value que me escuche información. Lo mismo, vamos a preguntar si efectivamente ese data snapshot tiene hijos, o sea, los datos que llegan tienen hijos. Es lo mismo básicamente que hicimos con la parte del listado de clientes. Si sí tiene hijos, entonces esa lista de productos la vamos a borrar, porque la vamos a cambiar básicamente. Y lo que vamos a hacer entonces es lo mismo, el for, que va a recibir un data snapshot, que es el dato como tal que me interesa, pero vamos a traerle todos pues, los hijos como tal, y vamos a guardar, y guardando los productos, como producto va a ser igual a al dato, teniendo el valor, ¿sí? Dato.getValue, pero este valor lo va a obtener formateándolo como la clase que nosotros le definimos de producto. Y por último, pues a la lista de productos le vamos a agregar ese producto que nosotros estamos haciendo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí básicamente es que estamos modificando la información, estamos cambiando la información de todos nuestros productos. Y ya que tenemos esto, y eso es lo que va a estar relacionado con nuestro adaptador, vamos a decirle a nuestro adaptador, que todavía no hemos definido, que notifique que hubo cambios. Agrego un producto a la lista, entonces modifica cambios. Y así básicamente es como vamos a funcionar. ¿Qué es este adaptador? Vamos a definir ese adaptador, qué es lo que es. Ese adaptador es el que me va a permitir a mí decirle qué datos son los que yo voy a tener. Entonces en este caso es un new array adapter que tiene o que me almacena productos, tal cual como hemos dicho, que recibe como parámetro el contexto en donde estoy, es decir, productos activity.dis, ya lo hemos hecho, recibe el layout o la presentación como yo quiero hacerlo, cómo se va a ver ese ítem. Eso lo podemos hacer de forma personalizada, pero pues para no extendernos más, le llevamos bastante, lo voy a utilizar en este caso uno que ya viene por defecto dentro de Android, que es una interfaz de lista simple. Y como tercer parámetro vamos a pasarle el listado de productos. Eso es, ese es mi array, ese es mi elemento. Él es el que va a controlar todos los datos, es el elemento que va a controlar todos los datos, toda la información que yo voy a tener de mi producto. Si ustedes se dan cuenta, esta lista de productos es el array. Inclusive esta lista no la he inicializado, posiblemente me va a dar error. Me toca aquí inicializarla en un principio como un new array list para que no me dé ningún tipo de error. Entonces, en este caso, la lista de productos que nosotros tenemos, que son las que vamos a cargarle acá, toda la información de la que vamos a cargar, todos los productos que nosotros tengamos en nuestra base de datos, son las que pues, nos van a aparecer. Nosotros le estamos diciendo que en el adaptador es el que controla la información que se va a presentar en el listado, en el list view en este caso, va a tener ese elemento. Por último le digo a el list view que me setee ese adaptador que yo estoy diciendo y listo. Se supone que si yo lanzo la aplicación, o sea, la vuelvo a lanzar, me debería mostrar la información de un producto que es el que tengo aquí, este producto. Este producto que es el portátil. Vamos a ver qué pasa. Entonces él
sale acá. Básicamente yo le escojo el código, en este caso el 2 para que sea María. Ingreso y si se dan cuenta me aparece ya una información en mi carrito, pero me aparece en un larguero, me aparece un montón de información. Esta información pues es mi producto. Lo que pasa es que así es como lo ve Android, así es como lo ve el objeto, como él lo reconoce, como un punto producto arroba y un número de identificación. Pero yo no quiero ver eso, yo quiero ver es, por ejemplo, el nombre y el precio. Entonces, eso se puede hacer codificando la información, poniéndole espacios específicos para que acá haya una imagen, para que haya un texto, para que haya un icono, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros vamos a hacer es que sencillamente vamos a cambiar el valor por defecto por el que está imprimiendo la información. En este caso de este objeto, que es así como él lo reconoce, lo vamos a cambiar de forma para poner lo que nosotros queramos. ¿Cómo cambiamos eso? Muy fácil. En nuestra clase de producto vamos a crear una función pública que va a devolver un string que se va a llamar toString. Esta función toString es básicamente la que me permite a mí definir, ¿sí?, o controlar cómo yo quiero que se vea la aplicación, el nombre, o cuando yo imprimo un objeto, en este caso de producto, por defecto. Entonces, por defecto, yo le voy a decir que lo que yo quiero ver es que él me devuelva el nombre y concatenado con un guioncito vamos a poner el precio. Entonces, lo que estoy diciéndole acá, ¿sí?, básicamente es que con crear esta función es que ya no me muestre este larguero que él me mostró acá, sino que me muestre el nombre, ¿sí?, del producto, ese atributo, y que me muestre el precio, que me muestre esos dos valores. Vamos a ver solamente con eso si funciona. Entonces miramos acá, él me pide el código, vamos a el código 002 otra vez para que sea María. Se sale María y si nos damos cuenta nos aparece portátil y $2000. Aquí está. Si nosotros agregamos, y eso es lo interesante de trabajar en este caso con Firebase, nosotros agregamos otro producto. Vamos a agregar otro producto. Vamos a agregar P234. Este código lo va a generar automáticamente cuando nosotros registremos datos. Vamos a ver cómo, pero pues por ahora lo estoy haciendo a mano para que lo podamos apreciar cómo funciona. Vamos a poner aquí un disco duro. Vamos a poner una descripción que va a ser disco duro de 2 teras. Listo. Dos teras. Vamos a ponerle precio. Vamos a ponerle un precio que sería entonces, digamos que $500. Yo le doy a agregar y miren que automáticamente en mi aplicación me aparece disco duro con los $500. Toda la información que yo vaya agregando aquí, pues la voy a poder consultar en tiempo real en su momento en información. Inclusive si yo quiero que portátil
tenga P mayúscula. Te lo agrego acá, le doy Enter y él me lo cambia aquí directamente porque cambió el valor. Entonces eso es lo interesante, que es muy bacano de Firebase y su conexión directa con Android Studio para aplicaciones móviles. Lo que queda pendiente o lo que queda por hacer o por desarrollar entonces es que nosotros hagamos clic sobre un elemento, nos vaya a una página de detalle donde nos muestre mucha más información del producto, que aquí pues en este caso solamente es la descripción, lo que tiene de más, y me dé la opción de que yo lo pueda añadir al carrito, un botón que me pueda permitir añadir al carrito de, en este caso, María. Después que yo pueda entrar al carrito y pueda ver la información que tiene María. Sin embargo, con lo que nosotros hemos realizado, con lo que nosotros hemos hecho, tenemos una conexión a una base de datos, en este caso Firebase, donde tenemos dos referencias claras, que es clientes y productos, que algunos hemos creado de esta forma. Hemos creado manualmente y otros que pues agregamos también. No tenemos la interfaz desde la aplicación para agregar la información. Lo que sí es importante es que los identificadores si tengan el mismo valor, la misma información, el mismo tamaño, perdón, sean únicos, no sean únicos todos, absolutamente todos, y que pues los valores que estoy poniendo sean iguales básicamente, ¿sí? Ya con esto nosotros lo que estamos haciendo entonces es consultando la información de unos clientes que tenemos, verificando un atributo específico, que en este caso es el código que tenemos guardado. Si se cumple ese código, entonces se está viendo básicamente a una parte del listado donde volvemos a consultar la información para sacar más información del usuario o del cliente en este caso que se está conectando, y además estamos mostrando la información de los productos, ¿sí? Lo que queda pendiente o que queda por hacer, ya no extenderme más, va a ser un clic, que yo le haga clic a un elemento específico y que él me abra otra página donde muestre la información completa de ese elemento y nosotros podamos definir si queremos agregarla al carrito, si no queremos agregarla al carrito. Básicamente es eso lo que vamos a trabajar, lo que nosotros vamos a estar desarrollando. Ya con esto ustedes pueden hacerse una idea de cómo conectamos con base de datos, cómo agregamos registros a la base de datos o cómo cargamos la información. Y pues en este caso manualmente, pero ya ahorita con la parte del carrito vamos a ver cómo podemos ir agregando la información acá directamente también. Bueno, espero no se hayan podido entender un poquito los conceptos de lo que estamos trabajando. Traté de ser lo más claro posible. Continuaremos más adelante. Muchísimas gracias.